Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos un jueves más al ciclo, que ya casi disparando sus últimos coletazos. Pero bueno, seguramente que nos inventaremos algo para teneros aquí todos los jueves que os gusta. Entonces algo habrá que inventarse para que sigáis aquí. Hoy contamos con Juan Sisino Pérez, que es catedrático de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha y escritor, y le va a presentar y a moderar la mesa Teresa Fernández, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sopela. La conferencia de hoy es ¿cuánto dura el pasado? No sé, nos vamos a enterar. Yo creo que dura muchísimo y yo de verdad quiero enterarme también cuánto dura el pasado, porque es que no somos capaces de que ya se muera el pasado y empecemos a renacer sin nada de lo anterior. Bueno, pues nada más, os dejo con ellos, que seguro que tienen muchas cosas interesantes. Gracias. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por aquí. Gracias a la Unión General de Trabajadores, a la Fundación Progreso y Cultura. Y bueno, como norma de elemental cortesía me voy a presentar para los que no me conocéis. Como ha dicho Encarna, mi nombre es Teresa Fernández. He sido y soy sindicalista durante muchos años de mi vida. Soy socialista desde tiempos que ya no recuerdo. Y actualmente ejerzo como concejala en un pueblo de Vizcaya. Ocupo el Partido Socialista, por supuesto. ¿Y esto qué tiene que ver con esta presentación? Bueno, pues dentro de mi andadura yo empecé mis estudios universitarios ya siendo adulta, y en ese devenir universitario mi profesor de historia en 2 cursos fue Juan Sisino, con el que entablé una cariñosa amistad y hemos seguido manteniendo el contacto. Fue una ventaja para mí empezar la carrera ya siendo adulta, porque verdaderamente te empapas bien de lo que no vas a pasar el rato ni a escuchar para hacer el examen, sino que verdaderamente eran las clases amenas, divertidas y muy sustanciosas. Tan sustanciosas eran que muchas alumnas y muchos alumnos de otras facultades y otros cursos iban a escuchar la clase. O sea que ya sabéis que verdaderamente merece la pena. El cariño que creo que mutuamente nos profesamos hace que hoy estamos aquí, y la generosidad de los organizadores, y muy especialmente de mi queridísima Isabel Vilabella, incansable compañera trabajadora, que lo da todo ahí donde está, donde le pide el sindicato y lo que la vida le pide, ahí lo da todo. Bueno, cumplida la necesaria presentación, voy a hablar de Juan Sisino. Casi todo de Juan Sisino lo sabe Siri, Alexia, y la Wikipedia. Tiene una larga y dilatada carrera docente, exitosa. Ha pasado desde el CSIC a la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora es catedrático emérito, aunque me dice que no tiene yate ni nada de eso. Y bueno, tiene innumerables ensayos, escritos, direcciones de tesis, en fin, todo eso. Y varias publicaciones muy recomendables de la historia del feminismo, que va por su 3ª edición, a punto de la 4ª. Y su último libro por ahora, Historia de las Izquierdas, que no creo que sea el último, porque por poco que se le conozca, no creo yo que sea el último ni nada. La pasión que yo creo vislumbrar en Juan Sisino es la historia de España. España no como concepto de pueblo o banderita, sino la historia de sus ciudadanos, la historia verdaderamente de España. Y esto le ha conducido a asumir varios compromisos. El compromiso intelectual, desde luego, insobornable y profundo compromiso con la cultura, y eso se manifiesta en su ingente producción ensayística como historiador. Un compromiso académico, desde luego, que le ha llevado a ser catedrático, ahora emérito, pero catedrático, y un firme compromiso político. Juan Sisino también desempeñó como consejero de Cultura en 2 gobiernos,
en Castilla-La Mancha, también es compañero socialista y también demostró su compromiso con el bienestar y con la política y con la historia práctica, la memoria social. Y hoy vamos a hablar de este libro, que es el último que ha publicado junto con otro libro hermano, que yo vi la presentación en Bilbao, Historia de las derechas españolas, también de un historiador y compañero socialista, Antonio Rivera, también bastante interesante. Para mí es más interesante este. No, Pero bueno, hay que conocer al enemigo. hay que conocer al enemigo. Tengo que decir, para el que lo vaya a leer, que no es un libro de los que se pueda leer en la cama, por el tamaño para empezar, y porque además a medida que vas leyendo te van surgiendo cuestiones que te hacen rápidamente ir al ordenador a ver por qué. Entonces, necesitas mucho tiempo para leer y leerlo con calma porque verdaderamente merece la pena. En este libro Sisinio nos plantea, ya nos hablará de ello, una historia de la izquierda de más de 2 siglos, comenzando por los estertores del antiguo régimen absolutista, enfrentado a las primeras revoluciones liberales en España y ligando, para asombro de algunos ortodoxos, el ser de izquierda con la vieja lucha ilustrada por la libertad y la ciudadanía. Su definición, por tanto, no es absoluta ni estática, designa diferentes contenidos según tiempos y situaciones en cada época y tomando una forma de postura historiográfica muy interesante. Basta señalar, porque si nos extendemos esto sería muy largo. Este libro nos conduce a un acertijo con que tengo la impresión de que consciente y taimadamente nos lleva a pensar qué es ahora y antes ser de izquierdas. El libro supera el enfoque institucional y formalista y pasan actores de todo signo, político de condición, sindicalistas, políticos, profesores, en fin, toda suerte de personas que han formado parte de lo que llamamos ahora la izquierda. El hilo conductor de todo ello es el afán más que el éxito por construir una sociedad más justa, un hilo conductor, y afán que desde un principio fueron sumándose personas a lo largo de la historia de la izquierda y grupos desde el incipiente movimiento obrero, religiosos, reformistas, republicanos, etcétera. Desgraciadamente todos sabemos que la guerra civil fue un parón en nuestra historia y bueno, hemos podido recuperar parte de lo que se perdió y llegamos a la vieja pregunta de qué es ser de izquierdas y qué es la izquierda mantiene todo su vigor, aunque hayan cambiado probablemente mucho, absolutamente todos los escenarios y las personas. Hoy en esta sociedad multicultural, hipercientificada, hiperconectada, dolorosamente desigual, veremos, Juan Sisinio nos explicará qué es ser de izquierda, qué hacen las izquierdas y dónde están las izquierdas. Me vais a permitir que lea una cita y luego os diré de quién es. Hoy como ayer, la izquierda debe tener una sólida base moral que entienda que un mundo sustentado en el sufrimiento de los nadie y en la lucha del último contra el penúltimo es un mundo intencionadamente mal hecho, fruto de muchas derrotas en el que nada es casual. Si la historia nos habla de una realidad de libres y esclavos, de opresores y oprimidos, de eternos antagonismos, debemos decir sin pudor que la historia es una lucha eterna y cambiante de clases. Esta cita es de Gabriel Rufián. Así que aquí os dejo con Juan Sisinio y yo, para empezar, Eso también. voy a lanzar, si te parece, Sí, sí. un par de cuestiones y luego primero. Me gustaría saber cuándo en España se acuñó el término ser de izquierdas. Esa es una de las cuestiones ¿qué es ser de izquierda? ¿Cuándo se acuñó el término concretamente? Este es de izquierdas. O es un partido de izquierdas. En segundo lugar, una cuestión que, como bien hemos hablado, no se planteó cuando hiciste la presentación en Bilbao, ligar la izquierda con nacionalismo, que a mí me resulta bastante chocante. Yo que estoy activa en política en Vizcaya, conjugar izquierda y nacionalismo es así. Y por supuesto, pregunta de examen, siendo hoy 9 de marzo, ayer 8 de marzo,
el papel, el rol desempeñado por las mujeres a lo largo de la historia de las izquierdas y su papel de la izquierda, que fue grande y no siempre reconocido. Así que ahí te dejo, pero tú empieza por donde quieras, que tú eres el... Muchas gracias, Teresa. El chico que hay ahí es el nieto de Teresa, ¿eh? Y fue alumna mía, o sea que ya os podéis imaginar por qué tengo ese currículum tan largo. O sea que yo le daba clase y ahora ella abuela y yo no ¿Quieres soy. decir que somos viejos? No, Ah. que yo soy ya más mayor que la abuela del niño que tenemos invitado. Y tengo otro antiguo alumno, doctor aquí de Checa, natural de Checa, que muy buen amigo. Y Feli, hay muchos alumnos de Feli de Castilla-La Mancha y José María y tú de la Complutense, fíjate. Bueno, o sea, la edad. Y veo que Cándido se ríe porque sí, estamos ya, pues bueno, más maduros que los demás. Muchas gracias, lo ha hecho muy bien. Como alumna que eres, te tengo que puntuar. Lo ha hecho muy requete bien. Y claro, me has dado un programa que ya con esto se iría a la hora de charla. Pero, y ya lo que tenía, no, sí, vale. Voy a contestar breve como en los medios de comunicación, para no enrollarme como si fuera. Eso es. Lo de izquierda y derecha ya sabéis que salió cuando la Revolución Francesa, los que se sentaban a la izquierda y a la derecha, pues los más progresistas, los más reaccionarios. Y entonces era sencillo porque estaba en marcha una revolución contra los privilegios del antiguo régimen, de tal forma que en aquel momento ser de izquierda era ser liberal, defender la libertad y luchar contra el monopolio de todos los poderes, el económico, el social, el político, el cultural que tenía la aristocracia y en el caso español la Iglesia también en Francia y la monarquía absoluta. Pero luego, en el caso español, que es el que yo he seguido más, claro, más de cerca, expresamente cuando se funda el Partido Demócrata, porque era un periodo de Isabel II, en 1849, se llaman así, somos de izquierdas, no, somos la extrema izquierda, se titulan a sí mismos, somos la extrema, con S, extrema izquierda, en la prensa. Expresamente el Partido Demócrata nace pensar lo que era 1849, se titulan a sí mismos extrema izquierda y son simplemente demócratas, republicanos, la mayoría de ellos. Y luego ya a partir de ahí a los demócratas republicanos, algunos lo llaman en términos más académicos demorrepublicanos, porque es verdad que había algunos, bueno, no me meto en intríngulis porque muchos de vosotros la conocéis y si no, no he dicho antes la gracia a la institución, a Isabel de la Escuela Ya lo he de dicho Becerro, vale, pues ya está, muchas gracias por invitarme y por compartir con vosotros este diálogo y esta conversación. Y a partir del sexenio democrático, que casualmente, no por casualidad, son los 6 primeros años donde se experimenta el sufragio universal masculino a partir de 25 años, pero era muy importante de votar unos 300.000 propietarios como mucho en la etapa de liberalismo moderado a votar casi 5 millones de varones mayores. Y casualmente en las primeras elecciones que hay de sufragio universal masculino, 21 capitales de provincia, eso lo digo para que veamos la fuerza que había logrado ese Partido Democrático semi-clandestino y trabajando a base de ateneos populares, con prensa, con folletos, con mucha propaganda y creando sociedades, porque se inventa el Partido Demócrata, crea las sociedades de socorro mutuo, que son el precedente de los sindicatos prácticamente, de los derechos del trabajador a tener una enfermedad cubierta, una vejez, una viudedad, y el paro también, y eso es creación del Partido Demócrata. Y organizan, claro, y hasta crean, bueno, lo conocéis, el catalán Anselme Clavé, que ahora hay que decirlo correctamente, Anselme Clavé crea el folclore popular y lo rescata, es catalán, pero se rescata por toda España. Y Pi Margall escribe en 1845 lo que se llama la Gloria y Arte de España, una colección de muchos volúmenes,
que recuperando la creación del pueblo desde la Edad Media, bueno, y la idea de patrimonio nacional en el sexenio democrático. Bien, todo eso viene a cuento de que el periodo del sexenio democrático es la primera experiencia y se abre la enseñanza secundaria a las mujeres por primera vez con Ruiz Zorrilla, bajo Amadeo Saboya. Se abole la esclavitud al fin en Puerto Rico y no dejan que se pueda abolir en Cuba, porque conspiran los negreros. En fin, el sexenio democrático es un periodo poco estudiado y mal. Ahora con el aniversario de la Primera República se siguen publicando libros que repiten lo que ya se sabe o repiten tópicos, pero es muy enjundioso y las masonas levantan la voz y hay la primera generación de intelectuales demócratas donde ya hay dos mujeres que son protagonistas por primera vez, Concepción Arenal y La Pardo Bazán. Son dos mujeres junto a Pérez Galdós, Clarín, Pi Margal y toda la generación de Leopoldo Alas, Clarín, toda la generación de 1868, que está Castelar también, que son demócratas y que Giner de los Ríos, de esa generación, Azcárate, que luego crean la Institución Libre de Enseñanza, pero que es la primera generación que moderniza y que además la Constitución del 69, como no declara el Estado laico, pero permite la libertad de religión, llegan los protestantes a España, de cuando llegan, que no habían estado prohibidos, y además circula por fin libremente el darwinismo, que estaba recién puesto, y el positivismo. O sea que hay una eclosión de libertades, hay libertad de enseñanza. Una de las primeras cosas que hace es abrir la compuerta de la libertad de enseñanza. Y se montan hasta facultades de veterinaria. Pérez del Álamo, que había sido el que había sublevado a Loja contra Narváez, monta una facultad, una escuela de veterinaria. O sea que es un periodo muy interesante y poco conocido. Y el papel de la mujer es muy interesante. Y es curioso, hablando ya en Garzo con la tercera, las mujeres en España también, como ha pasado en los países en Estados Unidos y en Gran Bretaña, defienden a la par que la igualdad de la mujer la lucha contra la esclavitud. Se da esa simbiosis, curiosamente, en el primer feminismo del siglo XIX, y hay que subrayarlo como no se peleaban por ser, quiero decir, no discutían, sino que coincidían en que había que liberar a los esclavos tanto como a las mujeres de la subordinación que padecían. Bueno, entonces ya la extrema izquierda, ya a partir de ahí está claro lo que es ser de izquierda, pero le salen dos vertientes que proceden dentro del campo demócrata. Desde los años 30 en Europa se forma ya el socialismo utópico, en los años 40, la década de los 40, con la Revolución Francesa de 1848, pues ya el año del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, y viene en 1864 la primera internacional, y a España llegan los ecos de la propaganda de Fanelli y de Paul Lafargue, que introducen minoritarios, pero que incluso tienen una actuación. Es tan importante el papel de los internacionalistas en España, son pocos, pero tan decisivos que en Alcoy, la revolución de petróleo que quema el alcalde que es republicano, hasta Engels escribe un panfleto que los que éramos jóvenes entonces hemos leído, lo del el infantilismo, no es era el de Lenin. Ahora no me acuerdo, Félix, ¿te acuerdas? Exactamente, muchas gracias, que Félix es que él tiene en la cabeza todo. Los bakuninista en acción. O sea que lo que pasó en Alcoy repercute, y Engels escribe un libro que es básico dentro del marxismo, la pugna contra el bakuninismo. Bien, entonces ya con eso voy mezclando las dos cosas, pero el papel de las mujeres, y a partir de ahí ya la izquierda pues se diversifica y sí que se hace plural. Porque también hay muchos progresistas, claro, por eso el libro lo he llamado de izquierda, ya aprovecho y meto ahí otra cuña, no, para explicarme por qué hablo en plural. Claro, si tenemos, ellos mismos se definen como la extrema izquierda frente al Partido Progresista de Espartero, Mendizábal, y que son los que han llevado la batuta, desde Argüelles hasta Espartero, y luego la coge Prim, la batuta en el 68, pero se consideran que están más a la izquierda porque quieren ser coherentes y tienen un programa de reparto de la propiedad de la tierra que no tienen los progresistas ni los conservadores, de voto universal que estaba originariamente en las Cortes de Cádiz, de elección de los ayuntamientos,
de abolición de las quintas de los consumos, que son las dos cargas más, los dos tributos de sangre, que la quinta, lo sabréis prácticamente todo, pero por si acaso, hacían la mili los que no podían pagar una cuota para redimirse de la mili, que entonces era mucho dinero. De hecho, eso lo instaura Mendizábal en la quinta de los 100.000 para luchar contra los carlistas en 1835, e inmediatamente Madoz, el autor de la desamortización, al día siguiente monta una sociedad de padres para socorrer a su hijo, un negocio, una mutua para pagar una cuota y cuando le toca a mi niño que le pagamos un sustituto. De tal forma, para que el servicio militar, a veces, claro, cuando no se sabe y ahora los jóvenes no saben lo que es el servicio militar, afortunadamente o no, pero Bueno. no lo saben, eran 3 años prorrogables otros 3. La edad media, la esperanza de vida en el siglo XIX no pasaba de 35 años. Si por eso los motines contra las quintas, que está plagado todo el siglo XIX de motines contra las quintas, son de madre y novia y hermana. Las mujeres eran las que luchaban porque les quitaban el sustento, que era el varón, o el novio, que iba a ser el sustento también de la familia y el futuro. Y porque 3 años prorrogable de 3 y siempre había conflictos, o primero Cuba, bueno, la independencia, la guerra carlista acababa, pero luego después vinieron las aventuras de O'Donnell y Pring en África, y claro, ya cuando volvían de la mili ya era pues, con 28 años prácticamente, si es los que volvían y cómo vivían. Y las quintas son un motivo de protesta, como la Semana Trágica, por las quintas. Y Canalejas lo quita, pero bueno, no me meto en explicar lo que hace Canalejas, lo deja medio gas. Y ya la izquierda se diversifican, porque en la época de la Restauración, otro paréntesis, la Ley de Memoria Democrática, que cumple un papel importante, sin duda, en el preámbulo, se lo pregunté al secretario de Estado, el preámbulo no es vinculante, no es un artículo, pero pone que los orígenes de la memoria democrática se remontan a las Cortes de Cádiz. Yo le planteé, y en las Cortes de Cádiz, bien, pero y la Constitución de Cádiz, con las otras constituciones que hacemos, los que explicamos historia, ¿qué decimos? Que no son de la memoria la de Narváez, porque no era un santo varón precisamente Narváez, la de 1845, pero metemos incluyen la del 69 y la del 31. Y la del Cánovas, que tampoco era un santo, pero es que luego Sagasta amplió todos los derechos con el apoyo, lo que se llamó una coalición progresista como la actual, entre Castelares y Sagasta hicieron todas las conquistas del sexenio democrático, las reintroducen en el sistema de la restauración, o sea que es complicado meterse a legislar hasta dónde llega la memoria democrática, pero bueno, son cosas que como están en un preámbulo no vinculan. Y en este caso, la izquierda sí que va a tener capacidad de actuar durante la restauración a partir de la legislación de Sagasta, 1887 al 90, la ley de asociaciones permite fundar la UGT oficialmente, legalizar el PSOE, que ya estaba y la CNT, bueno, se legaliza, se ilegaliza, pero los sindicatos comienzan una andadura nueva y la izquierda se hace más plural y más abierta, con lo cual ya hay demócratas más o menos monárquicos o posibilistas, como se llamaba Castelar, posibilistas, colaboracionistas o dispuestos a colaborar con la monarquía, republicanos federales como Pimargá, republicanos no unitarios como San Merón, pero dentro de ese amplio abanico de republicanos, que luego vendrá el radicalismo del Lerroux a principios de siglo, aparecen anarquistas y socialistas, y con dos tendencias generales en toda la izquierda: los reformistas pragmáticos gradualistas, que lo hay en todos los partidos de izquierda, y los más puritanos, insurreccionales, impacientes o radicales, lo podemos llamar según la coyuntura, que pasaba entre los republicanos federales del cantón o entre los anarquistas con la propaganda del hecho o dentro de los socialistas, el propio Pablo Iglesias. Eso también lo ha estudiado los que han estudiado la historia de la UGT, como Santiago Castillo y todo eso. Los socialistas no quieren colaborar con los republicanos hasta muy tarde, hasta 1910, por motivo de clase, pero es que en el caso español está muy claro, es que los republicanos eran los empresarios de muchos socialistas. Los dueños de la imprenta eran republicanos y los trabajadores como Pablo Iglesias tenían que el dueño era republicano. ¿Cómo se iban a liar con los republicanos? Hasta que luego ya en 1910, bueno, las circunstancias han cambiado, tiene otro peso indudablemente la UGT, mucho más fuerte que el PSOE,
Y ahí sí que es importante la trayectoria del PSOE, el peso cuantitativo y por tanto cualitativo. Los científicos dicen que de la cantidad nace la calidad. Y es verdad, si hay una persona buena, pues hay uno bueno. Mientras que de muchos seguro que hay 10 buenos. Cuanto hay masa, lo que llaman la masa crítica, ¿no? Los científicos. Entonces la UGT es la que el peso importante para que se impulse la coalición republicano-socialista desde 1910. De tal forma que la izquierda se va abriendo, pero y ya van integrando puntos comunes en el programa. La reforma agraria de los republicanos la recoge el PSOE tardíamente por Fernando de los Ríos y por Fabra y Rivas, un catalán, que ahora hablaré del catalán, de Fabra y Rivas, que es otra figura importante, y bueno, por supuesto, contra las quintas, contra los consumos que se van quitando, las reivindicaciones clásicas, el sindicato se convierte en un instrumento decisivo de lucha social, claro, las conquistas sociales se hacen más palpables y el reformismo de los republicanos tiene un empuje muy importante desde las movilizaciones sindicales de la UGT y de la CNT, que empujan a ese gobierno conservador, progresista o liberal progresista, que después de Sagasta viene Romanón, Canalejas, Moret. Pero claro, no por casualidad, entre 1900 y 1920 se crean 3 ministerios nuevos. Agricultura, porque el campo ya es un espacio de conflicto social indudable y se ve que es necesario actuar y el Estado debe de intervenir socialmente por los pequeños propietarios, la ola migratoria que hay en América, pero se crea ya el instituto, en Granada le decían la Casa de la Perra Gorda, el Instituto Nacional de Previsión, que había que poner, era voluntario, era un mínimo embrión, pero se crea en 1907, y ahí son los republicanos los que tienen la iniciativa, y luego el Ministerio de Trabajo, con Eduardo Dato, aunque sea conservador, pero converge cierto paternalismo católico, y la jornada, el decreto de Romanón, que lo da Romanón, pero claro, es que después de la huelga de la canadiense se logra el decreto de la jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, la izquierda se van ampliando y eso es ser de izquierda en ese momento, luchar primero por la libertad contra los monopolios feudales y que todos somos libres, y ahí nace el feminismo también. Y tengo algunos, como me habéis escuchado, repito el poema de Carolina Coronado, que en 1846 habla de la libertad. ¿Para qué? ¿Y para quién? Para estos varones que están gritando libertad, libertad, para ellos, y nosotras seguimos con los mismos hierros encima. Hablan, además, la palabra hierro. Estamos sojuzgadas por los mismos hierros. Y lo dice desde Almendralejo, una joven de 26 años, que no le han llegado las noticias de la primera ola feminista ni de la segunda, o sea que hay un sentimiento de abrir las compuertas. Esa aportación del liberalismo yo creo que hay que considerarla como patrimonio de la izquierda. Abre la compuerta a la revolución del voto, que los gobernantes se elijan votando, a la libertad de pensamiento y de ideas, y por tanto nace la prensa y los partidos políticos y las elecciones, y hay una dinámica de pluralismo ideológico que luego Walt Whitman, que era el poeta de la democracia, se llama Norteamérica, dice que el día de la votación es un conflicto sin cuchillo. Pero es verdad, era una metáfora de decir, nos estamos peleando, pero pacíficamente sin cuchillos, tú votas uno, yo voto, y luego lo que resulte lo aceptamos. Y era un defensor de la democracia. ¿Sí? Es cierto que eso también se nota en Estados Unidos, esto es otro paréntesis. Mientras ve que estaba mirando a los ojos de su amada a ver por dónde los tenía, pues Walt Whitman en esa época estaba hablando de la democracia y del tumulto del día del voto. Es que tiene un poema a eso. Como el día de las elecciones lo consideraba que era como más estruendoso que las cataratas del Niágara. O sea, que es muy... claro, era poeta y también hace metáforas. Entonces, es muy revelador de por dónde va la poesía de un país y de otro, también por dónde va la evolución, pero bueno, esto no quiere decir que en ese momento habían tenido otra historia. Y entonces lo mencionaba eso porque otra de las cosas que le va a zarandear a la izquierda, y ya entro en tu tercera pregunta de manera muy esquemática, porque yo resumiría, ser de izquierda va cambiando con la historia según la desigualdad y la injusticia dominante que haya en el momento. Si la cuestión es
tener libertad y ser digno, o mínimamente elegir a los gobernantes, y tener derecho a vivir con dignidad trabajando la tierra, y eso se plantea con el liberalismo, pero los moderados hacen una nación de propietarios que acaparan, y además los diputados, hay un diputado de Extremadura que lo dice, hay acaparamiento de capital con las desamortizaciones y se crean fortunas nuevas y no se reparte la riqueza como se había hecho en Francia, que se reparte la propiedad, un país de pequeños campesinos. Entonces los demócratas, la extrema izquierda, dicen a repartir, y está Flores Estrada y bueno, y hasta Espronceda, que es extremeño también, es republicano, y plantean no un reparto colectivista ni bolchevique, están planteando que un pequeño propietario que tenga un instrumento de vida digno e independiente. El concepto, sí, liberal, individualista de la propiedad y de la dignidad de vida, que tú te lo cuidas y te lo labras con tus propios méritos y trabajos, no por herencia, ¿no? De ahí viene la meritocracia, que luego tiene otras consecuencias. En ese contexto, los socialistas y anarquistas plantean una impugnación radical del liberalismo y ya lo que quieren es una sociedad igualitaria, subvirtiendo totalmente el capitalismo y creando una sociedad directamente, y mediante, si es necesario, la huelga revolucionaria, en fin. Y en ese contexto, en el primer tercio del siglo XX, y esas izquierdas coinciden todas, se puede decir, hasta principios del siglo XX, republicanos, aunque sean unitarios federales, España es una y federal, una y No más o menos 51. unitaria, una y centralizada, y una para los progresistas, progresista, pero España es el referente identitario. A partir del 98, con la crisis del 98, a partir del siglo... Bueno, y coincide en toda Europa, hay una oleada de nacionalismo, que eso lo ha estudiado Erich Hobsbawm muy bien, y en España cogen fuerza política lo que se llama las culturas que ya venían desarrollándose desde el romanticismo, la cultura, el nacionalismo romántico, el nacionalismo cultural se transforma en nacionalismo político, sobre todo en Cataluña, en el País Vasco un poquito después con menos fuerza, pero también con fuerza, sobre todo que en Cataluña la burguesía coge la rienda, en el País Vasco le va a costar, aquí los que sois vascos lo sabéis mejor, pero y eso va a zarandear a toda la izquierda. De hecho, Lerroux, que es parte de los republicanos, luego en la República se hace más de centro derecha, pues, bueno, vamos a llamarlo derecha republicana, pero es el más radical, coge los principios, luchando contra la burguesía, asusta el proletariado contra la burguesía, con un republicanismo más radical, que tiene proclamas muy incendiarias. Pero al socialismo le llega más tarde, pero ya desde la década del 1910 al 20, y sobre todo luego a partir del 20 ya hay una disputa porque se crea un partido socialista catalán bajo la dictadura de Primo de Rivera. Y Fabri Ribas es el líder, uno que tiene una fundación, Rafael Campalans, si no me acuerdo mal, si no recuerdo mal, Campalans, una fundación ahora en el actual PSC. Y Fabri Ribas es el que defiende con Pablo Iglesias y con Indalecio Prieto y con Largo Caballero que socialistas somos todos y que patria hay una, ¿no? No queremos más patria. Pero, y luego los republicanos van a tener también, le surge una esquerra republicana a partir de los años 20, 1919, 20, 21, hay distintos grupos que luego se unen contra Primo de Rivera y aparece el coronel Maciá al frente, y al final daría pie a la fundación en víspera de la República de Esquerra Republicana, que sigue estando ahí presente, o sea que los republicanos tienen ya un brazo exclusivamente catalán, los socialistas no, pero está ahí fluctuando la sombra de que quieren tener una identidad socialista catalana que no se formaliza, pero es que cuando llega la sublevación, el golpe militar de Franco, tres grupos, uno comunista, otros de Juventudes Socialistas y otros en Cataluña se crea el PSUC. Y el PSUC logra algo muy importante, lo digo porque el zarandeo de la izquierda y el nacionalismo que tenemos en nuestro país, no en Portugal, que no tienen ese problema, ya ocurrió porque la Tercera Internacional, que solo reconocía un
Partido Comunista por nación o Estado o patria, uno por... Aquí reconoce dos, la Tercera Internacional. Entonces hay ya un problema. Lo que pasa es que como estamos en guerra, pues no están en el mismo frente y hay hermanamiento. Y luego, como se disuelve la Tercera Internacional, ya no se diluye el peso de reconocimiento internacional. Cuando Stalin la disuelve en el 42, 43, no recuerdo la fecha, yo creo que fue en el 42, 43. Entonces, tenemos esos precedentes importantes, ¿no? Y ya si nos vamos más para el presente, ahí también hay una realidad. El PC-PSUC lo sabemos y bueno, podemos hablar de que si no, nos alargamos. Desde 1956 y con la organización a partir de los 60 de comisiones obreras, en alianza con Juventudes Obreras Católicas, con el que sabemos el nacimiento de comisiones obreras, como grieta decisiva contra el sindicato vertical, el peso y la hegemonía que adquiere el PC-PSUC es más fuerte en Cataluña que en el resto de España, porque entre otras cosas Cataluña es verdad que es la máquina industrial de España en ese momento, junto con el País Vasco, pero sobre todo Cataluña en peso numérico, con la inmigración que recibe. Cuando la huelga famosa de la SEAT han sacado hace poco un libro en el 71 que matan a un obrero, ahí 30.000 obreros que lo tienen en Cataluña como emblema, pero 2/3 de los obreros, más, casi 4/5 partes eran inmigrantes, y de ellos la mitad andaluces y extremeños. Y yo miré por curiosidad casi 1/3 granadino. Granada se quedó despoblada, pero bueno, emblema. Entonces el PSUC tiene una fuerza, la prueba es que en las elecciones del 77, el 15 de junio del 77, de los 20 diputados del comunista, de los 8 son del PSUC. O sea que casi la mitad son del PSUC, con Soletura, expertos en catalanismo y revolución burguesa. Quiero decir con eso que luego se diluyeron en los años posteriormente. Pero entonces el tema nacional, ellos son los que lanzan desde la Asamblea de Cataluña una reivindicación que claro, que en los demás sitios, cuando iba hacia Granada a gritar, ellos decían libertad, amnistía, estatuto de autonomía, pero luego pues se traducía libertad, y los andaluces pues se pidió autonomía, ¿cómo no? Y todo. Entonces, y eso fue, bueno, una reivindicación propia del catalanismo, recuperar el estatuto de autonomía que tenían de la República y que Adolfo Suárez luego lo hizo rápidamente, con lo cual legalizó la República por otra parte. Pero bueno, quiero decir con eso que el suelo patrio que tenemos, o por ejemplo el factor suelo patrio, ha sido un elemento que ha estado ahí en la izquierda, amagando, dando, ¿no?, con vaivenes, y que en la realidad de la Constitución, con la novedad, todos los expertos destacan que la Constitución del 78, el título 8 es definir España como un Estado de autonomía, algo novedoso, porque la República definió que era integral y reconocía la autonomía de las regiones, pero dedicarle un epígrafe exclusivo a decir cómo es el Estado español, además de social y de derecho, autonómico, y delegar los poderes en la autonomía, no perfiló cuántas ni cómo, pero entonces era, claro, es que estaba Roca Junyent por convergencia, Soletura, en definitiva no había ningún catalán, no había ningún vasco, perdón, no había ningún vasco, pero bueno, desde luego Arzallus metió la adenda adicional final, que eso lo conocí alguna vez, pero entonces el peso y por supuesto se negoció, y ese estatuto de autonomía sí que fue un peso importante, una aportación de estos dos padres de la patria, ¿no? Y entonces tenemos una organización que ya la organización territorial del poder en general, del poder estatal, ya puede ser autonómico, federal, municipal, y podemos debatir, pero está en el propio texto constitucional. O sea, a eso le añadimos la adicional sobre los derechos históricos, ¿no?, de Navarra y el País Vasco, o lo que sea, más la inercia de los conciertos
económicos que reconoce, porque Franco mantuvo el reconocimiento a las dos provincias. Franco hizo como Felipe V. Felipe V le quitó los fueros e instituciones, como llamaban, las Cortes, Generalitat, a los reinos que le habían sido infieles: Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Y al reino que le había sido, bueno, a la que le había sido fiel, se llamaba la Vascongada, la provincia de Vascongada y Navarra, les mantuvo su privilegio. Felipe V, Franco le mantuvo su privilegio, ¿no?, a Álava y a Navarra. Entonces, la realidad hace que también la izquierda haya que plantearse esa cosa. Me estoy enrollando mucho, pero para ver las tres preguntas Bueno. la he enlazado, pero hablo menos de las mujeres. De las mujeres, lo que sí es verdad que a partir de la generación del 68 comienza la escolarización en secundaria y va a ser muy importante el acceso a la secundaria, que lo decreta Ruiz Zorrilla, no Amadeo Saboya, que siempre decimos a los reyes, es Ruiz Zorrilla, que está gobernando con él, que luego se sublevaría contra Alfonso XII, pues sí, bueno, aceptó luego la República, pero se fue. Y a partir de la Restauración las mujeres van entrando en nuevos oficios, eso, magisterio sobre todo, se copa, porque además expresamente la mujer se crean, ahí los republicanos son muy importantes, las republicanas y las masonas, eso lo estudian algunas mujeres, la catedrática de Málaga, congresos pedagógicos nacionales, y se plantean debates que seguimos dándole vuelta a lo mismo que en 1880 los congresos pedagógicos nacionales, protagonizados por maestras, planteaban, y por Ginés de los Ríos, que había que educar al aire libre, con voluntad. Ginés de los Ríos, yo sí leí este texto, porque por otros motivos, cuando metí en una cosa de un discípulo suyo, les decía el primer día de clase: con este libro aprobáis, iros, y el que quiera aprender que venga a clase, que venga, y el que no, que venga el día último al examen con este libro. O sea que las clases de Ginés de los Ríos eran de discusión y de debate. Y luego seguían debatiendo después, lo contaba este alumno suyo. Y se iban, por lo visto estaba la Institución Libre de Enseñanza, no sé si hay placa de memoria histórica en la calle Infantas, estaba por ahí, no sé. Es que entonces estudiaba muy poca gente, en la universidad no había más de 10.000 en toda España. Y entonces, imaginar lo que era, por eso también la realidad de hace casi un siglo, ¿no? Pero justo las mujeres ya van saliendo licenciadas en medicina, en carreras que se consideran propias de la mujer: la salud, los cuidados, el magisterio, telefonistas, emplean, claro, cuando llega el teléfono después, en la enfermería también, y a partir de 1912 con Canalejas, pero influenciado porque el director general de enseñanza universitaria era un republicano, Rafael Altamira, se da el acceso de las mujeres a la universidad, y es cuando a la Emilia Pardo Bazán la hacen catedrática y nunca pudo dar una clase porque no iban los alumnos, y las primeras mujeres, hay un artículo de Rosario Acuña que se llama La Jarca, que decía que vaya jarca de estudiantes que hay en la Complutense, porque toda la Complutense cabía en la calle San Bernardo. Sí. Estaban ahí todos metidos, es que eran muy pocos. Y estudiaban los ricos, claro. Bueno, clases medias, bien, gente de bien. Y y cuando salían de clase se estaban metiendo con las chicas, y un carretero que pasaba por allí salió en defensa de ella, y entonces Rosario Acuña escribió un artículo y la persiguieron por insultar a los universitarios que habían insultado a su vez a las chicas. Y bueno, se tuvo que exiliar en Portugal y murió allí Rosario Acuña, que era una amazona y autora de teatro muy combativo, anticlerical y laica. Y entonces las mujeres se van abriendo camino, pero en el primer tercio del siglo XX, perdón, entre 1910 y 1930, hay un feminismo que hay que recordarlo también. Hay varias corrientes de conciencia de igualdad, porque impacta mucho todo el sufragismo británico, desde finales del XIX, y el norteamericano. Dentro de poco va a sacar Es que ya funciona el telégrafo, la prensa funciona al día. Con la guerra de Cuba ya hay un telégrafo, cable submarino, lo acaban de instalar, el cable submarino, y las noticias de Cuba llegan al día siguiente, o en el mismo día en el acto.
Entonces, la influencia de la feminista norteamericana, una profesora de la Autónoma lo va a publicar, llega a España, se lee, vamos, y hay más universitarias, más mujeres, y más en enseñanza secundaria. El nivel de analfabetismo todavía grave, está en el 54% en 1900. En la República se da un empujón, pero antes se viene haciendo con Rafael Altamira desde Canales, hay conciencia de que hay un grito de regeneración nacional. La guerra de Cuba tiene un impacto muy importante, aunque a Unamuno le duela o no le duela, es que se dan cuenta que un país joven de pronto se ha liquidado en 24 horas, la Armada Española se ha merendado Cuba y Filipinas. Y eso, dicen, y este país, porque había complejo, como diciendo Estados Unidos, esto es una república nueva que no tiene peso, nosotros esto es imperio. Y se van con esa idea, y claro, ya tienen con acero, construyen los barcos de acero que tienen los americanos, se meriendan rápidamente a los españoles. Y la conciencia de regenerar España y europeizarse y ponerse moderno y ver que hay un retraso, y uno de los factores del retraso que todos detestan, aparte de los males de la agricultura, de la industria y del reparto de la tierra, es la educación, con un 54% del alfabetismo, que era falso, la media como todo, el 83% mujeres y el 30% varones analfabetos, porque más que menos los varones para defenderse en la vida aprendían las 4 reglas y saber firmar y leer y escribir, para poder comerciar, para poder defender el salario, que fuera, iban claro, a los ateneos libertarios, las casas del pueblo que se crean por entonces a principios del siglo, claro, de la UGT y del PSOE, que las casas del pueblo son un elemento de alfabetización muy importante, se lee la prensa en la revista en voz alta, hay conferencias, la gente asiste, y hay una ebullición cultural que no por casualidad viene la generación de intelectuales del 14 y del 27, eso es la cresta del iceberg, pero hay ya una... Vicente Vives dice que España a la altura del año 20 era un país, lo dice así, casi rico. O sea, no estábamos como Francia y Alemania, Inglaterra, pero se aproximaba en el sentido, lo ve desde la burguesía catalana, pero es verdad, desde el punto de vista burgués, y luego, pero hay una tesis sobre eso, la inmigración que hay y la movilidad social. Hay un sociólogo que dice que el periodo de mayor movilidad social que hay en España es ese, y luego, bueno, dice, claro, los años de gobierno socialista y después con la inmigración, la década de los 90, la primera década del siglo XXI, de 1995 al 2000, pero que en ese año hay un cambio y pasa en toda Europa. Hay también libros que dicen que la Primera Guerra Mundial, el fin del antiguo régimen, se acabó la aristocracia, y verdad, ya la agricultura pasa a ser menos importante, aunque tiene peso, a partir de 1900 hay un proletariado industrial muy fuerte que es el que marca la pauta de las reivindicaciones laborales y políticas. La jornada de 8 horas, la huelga de los obreros, y los mineros de Bilbao, no digamos, y los de Asturias, pero que los jornaleros del campo lo mismo. O sea que la CNT y la UGT tienen un papel decisivo en la conquista de las conquistas sociales en el primer tercio, y de ahí viene luego la Segunda República, lo que trata de hacer consolidar Largo Caballero con los decretos primeros que hace, la reforma agraria, la modernización de la educación, de la escuela, de todos los niveles, de las obras públicas, de toda la infraestructura, es todo ese programa que estaba huyendo entre republicanos, socialistas y anarquistas, con un papel distinto durante la República, que no nos vamos ahora a entretener. Y en ese momento, claro, las mujeres, era lo que iba a decir, también las católicas se implican, católicas no todas, claro, hay sectores que dependen de crear la acción católica y la dama apostólica, porque ven, acordaros que León XIII en 1890, no por casualidad, o 91, no sé si me equivoco de año, da una encíclica que es la Rerum Novarum, que trata ni más ni menos de que hay muchas cosas. El Rerum Novarum en latín es sobre las cosas nuevas que nos están pasando, las novedades. Tenemos tantas novedades que esto hay que poner orden. La Iglesia se tiene que actualizar y ponerse al día. Y una de las era lo que llamaban la cuestión social, y crear el Día de San José Obrero para el 1 de mayo. Claro, o sea que, y entonces ahí sí que hay católicas, no todas, pero hay una vasca, Benita de Asal Manterola, que debe de ser de buena familia, porque
la familia suya conservó, y que dirige El Pensamiento Femenino con Matilde Fernández Cerfa, y es la primera revista feminista de 1910 a 1916, que se había perdido, pero han hecho una tesis doctoral en el País Vasco, y la familia conservaba todos los números completos, claro, como era familia, que sabía. Y es una mujer que luego participa, se crean dos asociaciones, por simplificar. La Asociación Nacional de Mujeres Españolas, que iba a decir, lo creo María Espinosa de los Monteros, que hoy decir ese apellido suena, suena pecado, pero bueno, Espinosa de los Monteros, pero había más gente que más, y estaba Benita Azay, que era católica, pero se definen como independientes, aceptan católicos. No. Claro, pero defienden claro, no, tú lo sabes bien, pero defienden vamos, el papel de la mujer y participan luego también y luego la Unión de Mujeres Españolas, que está la Marquesa de Té, María Lejárraga luego sería líder de eso, que es más cercana al socialismo, se puede decir, la más cercana. Pero esas dos van a funcionar bajo la dictadura de Primo de Rivera, de hecho, funciona. Benita Asa trata de crear un partido feminista, pero no la deja. En la Segunda República tiene un papel, deja eso y se retira, participa después algo, y luego estuvo en silencio todos los años del franquismo hasta el año 58, así murió ya muy mayor. Pero lo digo eso porque hay grupos que empujan también desde distintos frentes. De hecho, en la República hubo, bueno, lo digo por ver que hay un pluralismo también y un debate inicial, ahora que tenemos otros debates. Entre ellas también discutieron bastante, cuando en las primeras asociaciones feministas discutieron también bastante entre ellas cuál era, se puede decir, el camino más correcto para una meta que hablaban para hacer de la mujer española tan digna como la mujer europea. Estaba Europa en la mente de todos ellos, porque las noticias, por el telégrafo, por la prensa, a partir del año 20 llega la radio, saben lo que está pasando en todo el mundo, y las sufragistas norteamericanas y británicas tienen influencia, y en 1921 ya hay una manifestación pidiendo el derecho al voto, en fin, y en la Segunda República pues más o menos se sabe, luego ya durante la guerra el papel de las mujeres, y desde las mujeres libres anarquistas hasta las mujeres, y en la oposición durante el franquismo también es importante el papel, en este caso, claro, el exilio mantuvo la llama de la lucha contra la dictadura desde el exilio, con los recursos y las dificultades del exilio, pero desde dentro aquí una vez más también el PS, el que crea la Asociación de Mujeres Democráticas, la AMD, la Asociación de Mujeres Democráticas, que es la que va a abrir campo, y luego tendrá también su problema y se disuelve en la transición con la jerarquía del Partido Comunista, pero bueno, entonces ahí, sin embargo, en la transición quizás más el movimiento democrático mujer tiene un peso muy importante. Estaba pues desde Elena Arnedo, que creó en Madrid el primer consultorio de asistencia a las mujeres, otra iniciativa que estaba Manuela Carmena. Hay un movimiento que la agenda feminista sí que en la transición se hace presente, y en la Constitución en general, bueno, se puede mejorar todo, ¿no? Pero salvo la cláusula del heredero de la corona, que tiene prioridad el varón, que yo recuerdo que fue un tema que se discutió, y hubo asociaciones feministas que pidieron la abstención. Tengo una compañera que estaba en la facultad, y frente a los que defendíamos votar sí, ella defendía la abstención, precisamente por esa cláusula, que yo le decía que manda quien sea rey, ¿no? Que total, pero bueno, que hubo debate en ese momento, pero la agenda feminista sí. Y sí recuerdo que en los pactos de la Moncloa, por ejemplo, antes de la Constitución, es que a veces los pactos de la Moncloa parece que fue una cuestión económica. Se acordó y se incluyó despenalizar el adulterio, despenalizar la píldora anticonceptiva, que se hizo en el 78, pero que no, pero se hizo en el 78 o en el 76, oficialmente, pero desde el 76 ya estaba prácticamente. Y es que había datos estadísticos, lo ha estudiado una polaca con una granadina, y han comparado cómo tenía similitudes Polonia comunista y Franco no comunista, claro, anticomunista.
y con la píldora anticonceptiva, pero en definitiva, poblaciones católicas. En España eran como 800.000, se calcula, píldoras que se habían vendido en el año 76-77, que bueno, no es mucho, pero sí es señal de que había una conciencia, ya la mujer se ha incorporado al También está trabajo contrabando claro, y al mundo de educativo. píldoras. Pensar que cuando Villar Palacio, es que también el cambio de la mujer ha sido una revolución silenciosa de lo que en la punta del iceberg es el feminismo. Pero es que la familia, ¿por qué mandan a partir de los años 50 los padres a la hija a estudiar cosas que no habían hecho antes? O permiten, o empujan, o animan para que sean independientes y se mantengan en la vida con independencia. Y eso es una herencia de la República, pero por otra parte, de que el mercado y la sociedad se está abriendo y está abriendo posibilidades, claro, desde los años 60 con los planes de la industrialización y el desarrollismo. Y cuando Villar Palací da la ley del año 70, que establece la enseñanza obligatoria para niños y niñas hasta los 14 años, le sale al Estado gratis, porque ya de hecho, yo lo viví en mi pueblo, ya las chicas ya estudiaban todas hasta cuarto y reválida, que era entonces lo que se llamaba. Y con bachillerato superior se atascaba la cosa, ya era más duro. Pero tenía el bachillerato, ya tenían un título para defenderse la vida. Y era importante entonces cuarto y reválida. Pero también el papel de la Iglesia, como formar mujercitas, amitas de su casa, Sí, también, también, los colegios de no, monjas. sí, pero También. se abren caminos y viene la sociedad, pues, cuando estudiábamos, cuando estudiábamos otra cosa, cuando criticábamos, estábamos en la universidad en el año 70, la sociedad de consumo, imaginaros el consumo que tenemos, y ya lo criticábamos, porque qué capitalismo tan malo que está alienando a las masas. Y digo, pero si no se está alienado nadie, si lo más que hacíamos era cantar los brincos y unos vaqueros con patas de elefante que nos comprábamos, era lo más alienante que teníamos, ¿no? Yo tengo, cuando leí la tesina, tengo unos pantalones así de patas de elefante. Bueno, entonces eso era, pero ya, y me imaginaron comparándolo con ahora, ¿no? Entonces ahí las mujeres era lo que iba, que en la transición sí que, en los pactos de la mujer, a mí sí me llama mucho la atención, porque eso sí lo explico a veces en clase porque parece que es un pacto económico, y que se habla de eso, y se habla también de lo que luego aprobarían las Cortes en octubre, que era la amnistía laboral, cuando se da la amnistía política tan discutida, de que si sale lo de la ETA, que si no la ETA, que si el olvido, bueno, todo ese debate que hay, que ahora hablamos si quiere algo de la memoria, ya se mete la amnistía laboral, y es Marcelino Camacho el que se incluye. Eso se habla de que salen los del FRA, los de la ETA, los del Grapo, pero no se dice que hubo una amnistía, es que había muchos obreros despedidos por huelga y por el top, y entonces se recuperó y los tuvieron que readmitir, y eso fue muy importante. Y luego además, luego ya hablando de memoria, en el año 90 el PSOE le reconoció a todos esos los años no cotizados que tuvieron en la cárcel, y pudieron tener reconocimiento laboral. Y bien, Bueno, ya yo bueno, hemos pasado, llevo una hora cascando, bueno, ¿no? hemos pasado por encima aquella tremenda victoria que nuestra Clara Campoamor, Sí. pero eso yo creo que es un capítulo que sabe todo el mundo, y ahora pues yo creo que le vamos a dar oportunidad Sí, porque al yo ya auditorio para que preguntéis. con 3 preguntas ya. Dime. Adelante. No me haga una tan larga, porque entonces no digo el tema, que no sea tan amplio, porque Pues yo he leído prácticamente el libro, que a mí me parece que está muy bien tratado. Porque este profe ha mejorado con el tiempo, como el buen vino. Pero el título de la conferencia de hoy me parece que era algo así como ¿cuánto dura el pasado? Y la verdad es que me ha encantado el título. ¿Cuánto dura el pasado en la memoria democrática? no. Porque mientras tomas el agua, mi abuela me hablaba de Villalain. Y haciendo la tesis me encontré que Villalain era un carlista de los convenidos en el convenio de Vergara. Y mi abuela era de los que no había ido a la escuela. Entonces, fíjate que mi abuela me estaba hablando de por esa regla de 3, pues fíjate, prácticamente 200 años. Puede durar el pasado de mi abuelo. Ahora tenemos el pasado de la memoria democrática. ¿Cuánto puede durar?
Pero es que en Estados Unidos, pues de la Villa tiene una cosa escrita, no me acuerdo exactamente de cuándo viene la cita, y los americanos se preguntan igual, ¿y cuánto dura el pasado? No, Y resulta que nos leyó un texto y había allí 40 profesores, no acertamos nadie. Y resulta que nos estaba leyendo una cosa de los años 70 o algo así, pero que no me sé la memoria, y estaba refiriéndose a la guerra civil americana. Así que ahora ya que nos tomamos el agua, ¿cuánto dura el pasado? Gracias. bueno. No, el título surgió de manera improvisada con Isabel porque me preguntaba, digo, por no poner el libro de la izquierda siempre, por eso Teresa y yo al libro, porque sabía que la idea era hablar de la izquierda y le puse, está bien, porque se solapa con la historia de la izquierda. Tenemos el trauma de la guerra civil, evidentemente, y la ley de memoria histórica trata de solventarlo. Y ese título me surgió porque había estado en Vitoria hacía poco tiempo en un seminario sobre esa cuestión, pero era más amplio, sobre la colonización de América, la esclavitud, el movimiento que hay de retocar, replantear el pasado. Y ahí lo que sí es verdad que habría dos cuestiones, de manera muy rápida. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la guerra, los traumas que eran guerras, los decidían los vencedores y pagaba el pueblo el pato. Pero con los juicios de Nuremberg hay un giro drástico y es que no paga el pueblo alemán como había pagado en la Primera Guerra Mundial, paga el pueblo alemán los destrozos del gobierno. En la Segunda Guerra Mundial pagan los gobernantes con el Código Penal y parte de la élite, no todas las élites se quedan casi intactas, pero parte de los más implicados pagan las decisiones políticas del gobierno nazi, claro. Entonces, eso es una novedad, pero eso se añade, claro, se crea el concepto de delitos contra la humanidad, de lesa humanidad y genocidio, y se incluyen el juicio de Nuremberg y luego los de Tokio. Que luego la ONU ha hecho, a partir del año 68, hay precedentes del Tribunal Internacional de la Haya del año 53, donde estuvo, por cierto, Rafael Altamira fue miembro de los iniciales, y establece que los delitos contra la lesa humanidad de Rafael Samuel Lemkin, que era uno de la ciudad de, ahora dicen Leópolis, yo estoy escuchando en los telediarios, de esa ciudad ucraniana que describe Lviv, pero que se llama Leópolis para uno, Lviv para otro, de la que también la han bombardeado esta mañana. Entonces, declara imprescriptible, o sea que nos convierte en coetáneos de todos los delitos contra la humanidad, de lesa humanidad. O sea que lo que acuerda la ONU en el año 68, que luego se tiende en el 70 y que crea el Tribunal de la Haya, no hay delito que sea imprescriptible. Entonces se puede decir, el perdón se borra de la política internacional. Otra cosa es cómo se aplique. Claro, en el caso eso es el caso de guerra de conflictos internacionales. En el caso de guerras civiles, lo que algunos historiadores, el pasado dura hasta que se acaba el trauma. Por ejemplo, que era el ejemplo que quizás ya casi toda tu abuela. La guerra carlista acabó en un acuerdo, la tercera en una derrota, pero nadie se pelea hoy por la guerra carlista, aunque queden carlistas, yo no sé por qué, pero yo recibo, tendrá, como ahora es fácil tener el correo, el Museo del Carlismo de Navarra, subvencionado por el gobierno de Navarra, me manda toda la semana un correo con las actividades que hace, me tiene fichado. Entonces, el carlismo no se considera enemigo ideológico. El trauma, se puede decir, del carlismo está superado, ¿no? La guerra de independencia también, lo podemos acordar y podemos analizarlo con más o menos vehemencia, pero no afecta a la convivencia, ¿no? Aunque tu abuela conservara el recuerdo, que es lógico, pero era un recuerdo de memoria que ya no le suponía un compromiso político, quizás. Queda gente que mantiene
En La Mancha hubo núcleos carlistas y quedan algunos que mantienen ahí la memoria, pero no es un problema que afecta a la convivencia. Y la guerra civil sí que es un trauma todavía no cerrado y es lo que pretende hacer la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica, el día 30, ha declarado el 30 de octubre, lo dijo ahora un porqué, no recuerdo por qué, por algo. No sé qué pasó el 30 de octubre, pero bueno, el 30 de octubre, Día de las Víctimas de la Guerra, de toda la guerra. Y ese primer 30 o 31, es que como octubre tiene 2 días, era el último día de mes, víspera, y como era puente, Pedro Sánchez hizo una cosa que pasó desapercibida en los medios. Y a mí el secretario de Estado de la Memoria, que es colega de historia, Fernando Martínez, me dijo que había salido. Entonces digo, pues yo leo varios y no me da cuenta, pero me lo confirmó. Pedro Sánchez sí salió, después lo vi y salió. Pedro Sánchez, además de darle una medalla, un diploma, bueno, no sé qué título, algo de merecimiento y recuerdo del Estado que se lo merecen, los herederos de las 13, o familiares herederos de las 13 Rosas, le dio a los herederos de Melquiades Álvarez, que murió, lo mataron, en la cárcel Model, ¿no? Y era el fundador del Partido Reformista en el que militó Azaña, y a 2 curas, uno que lo mataron las milicias madrileñas y otro vasco, y los vascos, como es lógico, como lo habían matado los franquistas, sí que salió en la prensa vasca, me dijeron, no lo sé si vosotros lo habéis visto. Tampoco estabais pendientes del cura, que Pedro Sánchez le puso, los herederos del cura le puso un diploma. Quiero decir, pero ese día Pedro Sánchez reconoció a las víctimas de los 2 bandos, ¿eh? Lo digo porque eso no se ha subrayado. Y es que la ley habla todo el rato de todas las víctimas. La ley habla de todas las víctimas, todo el rato. De tal forma que si se cumpliera la ley, bueno, en Aragón, claro, es que con las redes uno se entera de cosas, pero claro, como tengo amigos por todos los sitios, me han pasado la polémica que hay en Aragón. En Aragón, Lambán, pero claro, yo en eso no estoy de acuerdo, quiere poner un monumento con la lista de todos los fusilados, de los 2 bandos. Pero quiere poner por orden alfabético sin distinguir. Y claro, han intervenido historiadores y lleva razón que, pues como los carlistas, pues hay que poner, estos lucharon con Don Carlos y estos con Doña Isabel, no pasa nada. Si superamos el trauma, pues uno con Don Carlos y otro con Doña Isabel, pues uno con la República y otro con Franco. Pero claro, ya mezclarlo, también lo de Lambam. Tengo un amigo que no se lo he preguntado porque me temo que igual es asesor de él y no quiero ponerlo, a ver por qué, pero poner las dos, si se cumple el monumento, no sé si le dará tiempo a hacer el monumento, porque también, como hay elecciones, si gana o no gana, quién gana, si él se presenta o la Pilar de la Alegría o quien sea, yo qué sé. Pero lo digo porque ese es el espíritu de la ley, ¿eh? Y de hecho el censo de todas las víctimas se está haciendo de todas las víctimas. Lo que pasa es que los historiadores, pues bueno, pues lógico, estaban sin estudiar las víctimas republicanas y entonces hay más publicación sobre las víctimas republicanas, estaban sin exhumar, quedan por exhumar, aunque el plan de exhumación, Fernando Martínez, el secretario de Estado, es muy optimista. Si repite el gobierno, quizá en 4 años más se pueda, pero hay un problema técnico, es que conozco ¿Por qué? ¿Exhumar las del Valle de los Caídos? No, en general, todas las republicanas que quedan sin exhumar. Entonces, lo que pasa es que Fernando, que es optimista, un joven alumno que es antropólogo y está metido en las excavaciones en La Mancha, que ahora es muy buen, un chico muy listo, me dice que técnicamente en España solo hay un laboratorio público que haga análisis de ADN y eso lleva su tiempo. A mí me lo explicó, se me olvida, cuando te ponen los científicos a hablar de jerga, pero es de Echevarría, del antropólogo oficial que está en el CSIC. Y luego los demás lo tienes que, o lo paga la comunidad autónoma, o lo paga el Estado a uno privado, pero los hospitales también tienen sus colas y sus estudios y sus laboratorios. Entonces, dice, y luego me contó otro problema más, que se puede decir aquí que estamos en familia, nunca mejor dicho, es que él está en Manzanares, que hay como una fosa de unas 200 personas,
y hay 5 asociaciones peleándose entre ellas. Y digo, ¿pero por qué se pelean? No me lo supo explicar. Dice, no lo sé, porque yo estoy trabajando y me cabreo. No lo oigo, nada más que se pelean y nos vuelven locos. No lo sé, porque cada una es nieto de una tendencia o de otra. No me supo explicar, y es verdaderamente, claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya lo hemos cansado demasiado. Lola se tiene que ir. Claro. ¿De qué? ¿Nadie más? Bueno, pues nada. Pues a mí se me ha hecho corto. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Habría muchas más cosas que contar, pero para otra ocasión será. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Ay, ay.